Recordar que estamos hablando de el proceso de fragmentación vertical. Aquí a veces uno se pierde con tanta información, pero siempre en esta materia hay que tener en mente que el objetivo de diseñar bases de datos distribuidas es optimizar tres cosas, que son tiempo de respuesta al usuario, espacio de almacenamiento en disco y flujo de datos en la red. Todo el rollo de esta materia se resume en esas cosas, en esos tres puntos. Bueno, entonces, en este momento estamos en el proceso de fragmentación vertical, es decir, estamos analizando cómo se debe partir una tabla cuando en los diferentes nodos de la red se utilizan más ciertos atributos que otros. Bueno, entonces, estamos partiendo una tabla verticalmente, o sea, vamos a dividirla en rebanadas verticales, por así decirlo. Vamos a colocar subconjuntos de atributos en un fragmento y otros subconjuntos de atributos en otro fragmento, y luego esos fragmentos se asignarán a alguno de los sitios. Bueno, algoritmo de partición. Este algoritmo va a producir como salida los fragmentos verticales. Bien, aquí tenemos que producir como output un conjunto F mayúscula, que es el conjunto de fragmentos verticales. Y la entrada tiene varios elementos de información de entrada. Se utiliza como entrada la matriz de afinidades agrupadas, que se llama matriz CA. Aparte también se utiliza la tabla. Recuerden que relation, aquí en este libro de texto, y en las diapositivas la palabra relation quiere decir tabla. Entonces tenemos la tabla R. También se utiliza como información de entrada la matriz ref. Aquí le llaman matriz de uso de atributos, pero en realidad se refiere a la matriz ref. Esta matriz, recordemos que almacena para cada pareja de atributos cuántas veces es usada por cada una de las queries. Y aparte tenemos la matriz ACK, que es la matriz de frecuencias de acceso. Recordemos que esta matriz ACK guarda la cantidad de veces por unidad de tiempo, o sea, la frecuencia, que cada una de las queries es usada por cada uno de los nodos, cada uno de los sitios. Bueno, entonces son estos elementos de información de entrada. La salida va a ser el conjunto de fragmentos verticales que se llama F mayúscula. Bien, vamos a recordar la matriz CA. Recordemos que la matriz CA es la que se obtiene con el algoritmo BEA. Me regreso unas cuantas páginas. Es la figura 3.17 en la página 107. Recordemos que la matriz CA pues contiene la misma información, los mismos valores que la matriz AA, pero en la matriz CA esos valores están cambiados de lugar. Y están cambiados de lugar para lograr un propósito importante, y ese propósito es que los valores de afinidad más similares queden juntos. Por eso ven ustedes que en la matriz marcada con letra D, estos valores son los mismos que estaban originalmente en la matriz AA, pero aquí están cambiados de lugar. Y en la matriz C tenemos también los mismos datos de la matriz AA, pero aquí lo que cambió de lugar fueron las columnas. Recordemos que poco a poco nos fuimos trayendo las columnas de la matriz AA para ponerlas en CA y las colocamos en un orden adecuado con base en una medida que se llama cont, contribución. Bueno, entonces ya después de todo el algoritmo BEA, se produjo la matriz CA, que tendría esta apariencia, con los valores de afinidades agrupados. Es decir, se ponen juntos, quedaron al final juntos aquellos valores más similares entre sí. Luego, esta matriz CA es la que se alimenta
al algoritmo de particionamiento. Algoritmo de particionamiento. Y decíamos, con base en esa matriz CA, primeramente se va a identificar la posición en la cual se debe cortar esa matriz. ¿Para qué se va a cortar esa matriz? ¿Para qué se va a partir? Bueno, es que al partir esa matriz vamos a saber cuáles son los atributos que deben colocarse en un fragmento y cuáles atributos colocarse en otro fragmento. Por aquí hay una figura, vean, es la figura 3.18, que se llama ubicando un punto de corte, un punto de división. Uno de los propósitos principales del algoritmo de particionamiento es identificar algo que se llama el punto de división. Splitting point quiere decir punto de división o punto de separación. Bueno, ¿y a qué se refiere este punto de separación? Recuerden, estamos trabajando sobre la matriz CA. Y esta matriz es cuadrada, es de tamaño n por n, donde n es el número de atributos de la tabla que estamos partiendo, que estamos fragmentando. Recordemos que en la matriz, esta es la matriz CA, y a esta matriz ya quedaron juntos aquellos valores de afinidades que son más parecidos entre sí. Lo que va a hacer el algoritmo de particionamiento es que vamos a ir recorriendo la diagonal de esta matriz. Puede ser que empecemos a recorrerla desde la posición de acá 1, 1, que es el inicio de la diagonal, o podríamos empezar por el final, por acá que es NN, y al irla recorriendo, el algoritmo de particionamiento tiene que calcular un valor llamado Z. Ese valor llamado Z nos va a ayudar a descubrir lo que se llama el punto de división o punto de corte, el splitting point. Entonces, donde se obtenga ese valor, el valor máximo para Z, ahí va a ser el splitting point o punto de corte, punto de división. Bueno, ¿y ese punto qué nos indica? Bueno, imaginen ustedes que fuera aquí donde está esta X. Bueno, esto nos estaría diciendo que estos atributos que quedan de este lado, que están aquí en la zona de color blanco, estos atributos deberían formar un fragmento y los otros atributos restantes formarían otro fragmento. Entonces, básicamente para eso sirve el algoritmo de particionamiento, para encontrar el punto de división o punto de corte. Ese valor Z, el que nos indica el punto de división o punto de corte, ese valor Z se basa en cálculos que se realizan a partir de las afinidades que están en esta matriz y a partir de otros datos adicionales que vamos a ver a continuación. Pero digamos, el panorama general del algoritmo de particionamiento es identificar la posición sobre la diagonal en la cual se debe hacer el punto de corte, el punto de división. Y ya teniendo ese punto de división o punto de corte, los atributos que queden dentro de esa zona, por ejemplo aquí en esta zona de color blanco, el 1, el 2, 3 hasta el atributo I, estos formarían un fragmento vertical obviamente, y el resto de los atributos formarían otro fragmento vertical. Y después a cada uno de los dos fragmentos, fragmentos de la tabla de la base de datos, con esos atributos, a ese fragmento de la tabla de la base de datos se le añade la llave primaria. Bueno, vamos a ver los detalles de este algoritmo de particionamiento. Primeramente, se tiene que determinar un valor llamado Z para la primera columna. ¿Cuál primera columna? Bueno, recordar que estamos trabajando sobre la matriz CA. Entonces, todo este algoritmo va a funcionar sobre la matriz CA. Ok, entonces determinar el valor Z para la primera columna. Más adelante vamos a ver la fórmula para calcular Z.
Y también hay que tomar en cuenta unas ecuaciones que se llaman ecuaciones de costo. Ecuaciones de costo. Bueno, vamos a ver más adelante qué son estos costos. Y aquí tenemos estos cálculos de costos. Vean, para poder calcular los valores de Z, previamente hay que hacer estos cálculos de 3 costos. En un momento vamos a ver el significado de cada uno de estos, pero estos son 3 valores de costo. Y bueno, pues ya es momento de que veamos las fórmulas que se necesitan para poder comprender esto. Me voy a ir unas páginas hacia arriba. Ok, vamos a empezar a leer un poquito también para que no les dé sueño. Vamos a leer aquí donde dice el objetivo de la actividad de división. Aquí vamos a empezar a leer aquí. Por favor, va a leer Dalí. El objetivo de la actividad de distribución es buscar conjuntos de Es encontrar. atributos. Find es Es encontrar. encontrar. Es encontrar conjuntos de atributos que son accesibles, Accesados. accesados Solamente. solamente o de para las más particiones, No para las más dice partes. o en mayor parte o en mayor Ah, parte. hay uno por conjuntos distintos de aplicaciones. Exacto. Bueno, entonces, aquí el aspecto clave del algoritmo de particionamiento es, decíamos, tenemos la matriz CA, ya con las afinidades agrupadas. Los valores de afinidad que son más parecidos entre sí están en una sección, en un área de la matriz CA. Y el algoritmo de particionamiento va a decirnos de las posiciones sobre la diagonal de esa matriz, en qué posición hay que hacer el corte. ¿Cuál corte? Para qué hacer corte? Pues para identificar, con base en esa posición de la diagonal, cuáles son los atributos que vamos a manejar en un mismo fragmento y cuáles van a estar separados en otro fragmento. Ahí sabremos cuáles atributos tienen que ser. Y ya después, con la tabla de la base de datos, vamos a tomar esos atributos, o sea, vamos a cortar toda la columna de esa tabla, y esos atributos que estén indicados por el algoritmo de particionamiento se van a colocar en un fragmento, y los demás se van a colocar en otro fragmento. Bueno, a ver, seguimos. A ver, compañero que estaba leyendo, seguimos. Por ejemplo, Por si es ejemplo, posible si es identificar posible, dos atributos, sí, ah, si es posible identificar dos atributos A1 y A2, los que cuales son, los cuales son accesados solo por aplicaciones, solo por aplicación Q y Q1, Q1 y atributos Q1 y atributos A1 y A4, A3 y A4, sí, los cuales los cuales son los cuales por, son accesados por digamos, mm, por digamos dos aplicaciones Q2 a Q3. sí, sería muy Sería sería fácil, muy fácil de decidir en los fragmentos. No, sí, sería muy fácil decidir acerca de los fragmentos. Bueno, vean, aquí lo que está diciendo es que lo que queremos hacer con este algoritmo de partición es apoyarnos en los valores de afinidades agrupadas para determinar cuáles son aquellos atributos que más frecuentemente se usan juntos. Entonces, este algoritmo llamado partición nos va a ayudar a eso. Bueno, a ver, ¿qué más? A ver, compañero, que estaba leyendo.
La tarea, La creo que radica en encontrar sí, una- un, método de algoritmo un método para algorítmico, identificar, un método algorítmico de identificación de grupos. correcto. Bueno, a ver, seguimos. Vamos a seguir, nos dice considerar, considerar. Bueno, ahora voy a leer Edson. Ajá, considerar el agrupamiento de No. la matriz, ¿no? Los 3D. A ver, dice The Cluster Attribute Matrix. Considerar la matriz de atributos agrupada. Correcto, muy bien, sí. Considerar la matriz de atributo agrupada de la figura 3.18. Sí. A ver, ¿cuál es la figura 318? Vamos a poner la figura 318. Esta es la figura 318. Recordar, aquí estamos suponiendo que esta es la matriz A. Entonces, imaginemos que en una parte, por acá, estarían ciertos valores de afinidad que se parecen más entre sí. En cada uno de los cuatro regiones, pues podríamos pensar que hay pequeños agrupamientos de valores de afinidad que se parecen entre sí. Vamos a regresarnos al ejemplo de arriba. Vean, me voy a ubicar en la etapa D, que es la última, la D. Aquí ustedes pueden ver que hay valores que ya están agrupados y que se parecen entre ellos. Esto ya lo vimos desde que empezamos a ver este ejemplo. Entonces, 45 y 45, 45 y 53, estos se parecen entre ellos. Luego aquí 0053 se parecen entre ellos. 0503 se parecen entre ellos. 8075, 7578 se parecen entre ellos. Entonces aquí, a primera vista, ustedes ya perciben que esos grupitos de datos nos están diciendo que hay ciertos atributos que se parecen entre ellos. Por ejemplo, si observamos estos de acá, 45, 45, 45, 53, pues estos pertenecen a A1 y A3. Entonces, esto nos está sugiriendo que posiblemente A1 y A3, el atributo 1 y el atributo 3, que son de la tabla de proyectos, deberían ponerse en un fragmento. Y que aparte, atributo 2 y atributo 4 deberían ponerse en otro fragmento. Entonces, esto nosotros lo empezamos a percibir a simple vista. Viendo cuáles son los números que se parecen, pues esto ya nos está sugiriendo que los atributos que son dueños de estos valores podrían ser candidatos para ponerse en un mismo fragmento. Entonces, esto lo podemos hacer así en forma intuitiva. Digamos que a simple vista identificar valores de afinidades que se parecen entre ellos y ver a cuáles atributos pertenecen. Como decíamos aquí, estos 45, 45 y 53 pertenecen al A1 y al A3. Entonces, esto nos está sugiriendo que posiblemente atributo 1 y atributo 3 deberían ponerse en un fragmento. Y los demás, que son A2 y A4, ponerse en otro fragmento. Pero vamos a ir viendo el algoritmo de particionamiento para entenderlo mejor. A ver, sigue el compañero que estaba leyendo. Aquí donde dice, si un punto Si un punto a lo largo de la diagonal fijado, es fijado, sí, dos, conjuntos, dos de los atributos, no, aquí dice dos dos conjuntos conjuntos, sí, de ¿qué más? atributos son identificados. Sí, correcto, Un conjunto A1, A2, AI, sí, y está está, en, está, está en el superior, no, en la esquina, superior izquierda, sí, izquierda, en la correcto, esquina superior izquierda, sí, y el segundo conjunto AI más uno hasta AN está en la derecha. Y de, en, ¿Mande? sí, en la derecha
y en el bottom. ¿Qué es bottom? En el fondo. En el fondo de ese punto. Exacto, o inferior. Aquí diríamos en la parte inferior derecha. Sí, es lo que decíamos. Vean, voy a la figura de la matriz, figura 318. Sí, vean, aquí en la esquina, en la parte superior izquierda, que está pintada de blanco, quedaría el atributo desde A1 hasta el atributo número I. Y luego en la esquina inferior derecha, que aquí es aquí donde dice BA, luego vamos a ver qué cosa significa BA y qué cosa significa TA. Entonces aquí en la esquina inferior derecha, esta corresponde al atributo AI más 1, desde el atributo AI más 1 hasta el atributo A subíndice N. Entonces, eso está indicado por esta X, decíamos, esta X, el algoritmo de parcionamiento va a ir desplazándose a lo largo de la diagonal para calcular un valor Z, y donde ese valor Z resulte máximo, ahí se establece lo que se llama el punto de corte o el splitting point o punto de división. Y lo que quede arriba y hacia la izquierda va a formar un fragmento, lo que quede abajo a la derecha va a formar otro fragmento. Como decíamos, un fragmento estaría formado por atributos A1, A2, A3 hasta el AI, y el otro fragmento por los atributos AI más 1 hasta AN. Correcto, a ver, seguimos. A ver, seguimos, compañero. Dice, llamamos, we call. A ver, compañero, que estaba leyendo, seguimos. Sí, nosotros llamamos el primer conjunto top y el Último. y el último, el bottom, y Sí. denotamos los conjuntos de atributos como TA y BA respectivamente. Exactamente, entonces me regreso a esta figura 318 y tenemos que los atributos desde el A1 hasta el AI, que están marcados por esta X, que forman parte de esta zona de color blanco, esos atributos se llaman top attributes, o sea, atributos de arriba, top attributes, por eso abreviado aquí está TA, top attributes. Y lo que queda hacia abajo de la X, se llaman bottom attributes, o sea, atributos del fondo o atributos de abajo. Entonces aquí arriba son top attributes, TA, y de este lado bottom attributes, BA. Correcto, y eso es importante porque a partir de esos conjuntos TA y BA se calculan algunos valores, algunos costos. Bueno, vamos a seguir leyendo donde dice, ahora pasamos a. Dice, we now turn, ahora pasamos a. Y ahora va a seguir leyendo, va a leer el compañero Irving. Y dice, ahora pasamos a asignar el conjunto de aplicaciones igual a Q1, Q2 hasta... Y define... Exactamente. A ver, este conjunto Q mayúscula, aquí dice que es el conjunto de aplicaciones, pero podrían ser las queries. Queries desde la query número 1 hasta la query Q subíndice Q. ¿Qué más? ¿Y definimos? Definimos el conjunto de aplicaciones que solo acceda. ¿Sí? Que solo acceda o como Que acceden o accesan solamente a TA. Accesan solo a TA, solo BA o ambas. Correcto, entonces vean, a ver, aquí a partir del conjunto de las queries, recuerden que desde los pasos anteriores, desde que empezamos a hacer la fragmentación vertical, teníamos que hacer nuestra lista de las queries que están en el código fuente. Bueno, entonces, tenemos que ver de esas queries que están en el código fuente, que aquí están identificadas como Q1, Q2 hasta Q subíndice Q. Para cada una de esas queries, tenemos que ver cuáles son las queries que accesan a los atributos que pertenecen, solamente atributos
del grupo TA. Recordemos, TA son los atributos de top. TA es top attributes. Entonces, hay algunas queries que accesan solamente a los TA, pero aparte hay queries que accesan solamente a los BA, y aparte hay queries que accesan algunos atributos de TA y otros atributos de BA. Entonces, el propósito de esto es ver de todas las queries que hay del código fuente, cuáles son las que accesan a los atributos top, cuáles son las que accesan a atributos bottom y cuáles son las que accesan a atributos de ambos conjuntos. Entonces, para hacer eso, pues tendríamos que apoyarnos en las matrices que se han empezado a usar desde que empezamos a hacer fragmentación vertical. La matriz use, que tiene ceros y unos, la matriz, bueno, para empezar, para hacer esto, tendríamos que apoyarnos en la matriz use, y es lo que se ve a continuación. Entonces, una vez que tengamos, una vez que nos apoyamos en la matriz use, podemos generar estos valores que están aquí a continuación. Vean, por ejemplo, aquí tenemos algo que se llama, voy a empezar por este de aquí. Se llama T mayúscula, Q mayúscula. Esto se refiere a las queries que accesan a los atributos top. Obviamente nos vamos a estar apoyando en la matriz que se llama use, que tiene los ceros y unos. Entonces, apoyándonos en esa matriz llamada use, vamos a generar un conjunto que se llama T mayúscula, Q mayúscula. Este conjunto es el conjunto de las queries que accesan solamente a los atributos de TA, a los top attributes. Entonces tendríamos que ir viendo la matriz use, y para cada query hay que ver a cuáles atributos usa, y pondríamos en el conjunto llamado TQ aquellas queries que solamente accesan a los atributos top. Es lo que está representado aquí. Vamos a ver esta AQ. AQ dice, AQ es el conjunto de todas las queries. AQ es el conjunto de todas las queries que están en nuestro código fuente. Y tenemos que, para un atributo llamado atributo subíndice J, este atributo A subíndice J es aquel que, según la matriz use, tiene valor de 1 para la query número i. Entonces podríamos decir que este conjunto, bueno, más bien, esto que está aquí es una query. Vean, esta query es aquella que utiliza al atributo número J, que según la matriz use, para la query número i, el atributo J tiene valor de 1. Recordemos que la matriz use, nos queda menos de un minuto. Cuando se corte la sesión nos volvemos a conectar, por favor. Entonces, recordemos que la matriz use nos indica para cada query y para cada atributo, con valor de 1 nos indica que la query número i utiliza al atributo número J. Si tuviera, para aquellos casos en que una query no utiliza a un cierto atributo, el valor es 0. Bueno, entonces, cada uno de estos tres representa conjuntos de queries. TQ son las queries que utilizan los atributos top. BQ son las queries que utilizan atributos bottom. Y OQ son las queries que utilizan atributos de ambos conjuntos. Es decir, el conjunto OQ son aquellas queries que utilizan atributos tanto del top como del bottom.